y amén. Vamos a leer primero todo el texto de la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1 al 33. Y dice de esta manera. Ahí empezamos la lectura. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos apóstoles. Pues, aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. ¿Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde? He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo. Dios lo sabe. Mas lo que hago lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían, sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar,
peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Muy bien. Este es todo el capítulo 11 de la segunda carta a los Corintios que Pablo escribe a los que están allí en la congregación. Por supuesto que el pasaje revela el problema que había. En el capítulo anterior, él hablaba de la gente soberbia y altiva que estaba infiltrada entre los corintios. Y el capítulo que sigue, que es el 11, él está identificando ese tipo de personas que está entre los corintios con una altivez y una soberbia y una arrogancia que no quieren abandonar. Y se nota, por lo que dice el texto, que esas personas llenas de altivez, que se alaban a sí mismos, que se aprueban a sí mismos y no utilizan la regla que Dios puso para evaluar a los que son ministros del Señor y por supuesto después a todos los creyentes, en la misma regla, no la utilizan, sino que a sí mismos se alaban, a sí mismos se aprueban, a sí mismos se comparan. Entonces eso no es juicioso, está fuera de la razón y de la lógica, hasta dentro de lo simplemente humano, está fuera de un razonamiento sano. Ahora pasa a explicar o a enseñarnos, a través de lo que Cristo mismo le enseñó a Pablo, que si alguien es, esta gente eran apóstoles, se hacían pasar por apóstoles de Cristo y no lo eran. Entonces Pablo tiene que explicar y enseñar que si alguien es cristiano, más allá de que Pablo era apóstol y tenía que enseñar el Evangelio e instruir a personas que luego iban a ser pastores, Dios iba a escoger entre todos a quién iba a poner como pastor, pero hay que instruir, hay que enseñar, hay que dar ejemplo. Más allá de que él era apóstol, entonces hay ciertas características que han de observarse en la persona, ¿no? Que dice ser alguien que es cristiano y siervo de Dios. Y no es aparecer como Heidi o la Caperucita Roja, ¿no? No es simplemente eso. No, es mucho más que eso. Porque cara de bueno pone cualquiera. Aspectos de ser bueno, cualquiera lo puede imitar. Ser amable y amoroso también se puede fingir. Entonces, no se trata de eso, porque si es así, es la apariencia. Y él había dicho en el capítulo anterior que juzgar las cosas según la apariencia no es juicioso. Tiene que haber otra forma. En el mundo nadie tiene otra forma más que la intuición, ¿no? Me parece, veo cuando uno conoce a alguien, más cuando quiere casarse, dice, bueno, me parece que esta es la pareja para mi vida, el hombre, la mujer, que está buscando, ¿no? Me parece que este barrio es lindo, me parece intuición, ¿eh? No hay una regla para conocer las cosas de
Entonces uno mira la apariencia. Los country, ¿viste? Tienen la apariencia de ser un lugar seguro, ¿sí? ¿Cuántos asesinatos hubo en el country? ¿Cuántos robos hubo en el country? Entonces era pura apariencia, ¿sí? Parecen ser seguros, pero en definitiva no lo son. Pasa lo mismo que afuera. Quizás menos, pero pasa. Entonces, confiar solo en lo que los 5 sentidos nos dejan ver por la apariencia de las cosas no alcanza. En el mundo la gente se lleva muchos, como se dice, muchos desencuentros, sorpresas, desengaños. Ahora, en el camino de Cristo no es así. Pablo explica en el capítulo anterior que hay una regla para ver si alguien que dice ser ministro de Cristo en realidad lo es. Si alguien que dice ser apóstol de Cristo en aquella época en realidad lo es. Si alguien que dice ser hermano en Cristo en realidad lo es. Hay una regla para saberlo. No es que me parece, ¿no? Bien. O con que haga esto ya es un buen hermano. No, hay muchas cosas que observar. Y ahora está diciendo que esta gente soberbia, altiva, que se infiltró entre los corintios, se hacen llamar apóstoles. Pablo tenía la información porque seguramente se lo dijeron en la carta que los corintios le mandaron a Pablo. O los hermanos que vinieron de allá de Corintios, sabiendo cuáles eran estas personas que se habían infiltrado y habían captado la atención de los corintios y haciéndose pasar por gente de autoridad, porque decían que eran apóstoles de Cristo. Entonces parece que los corintios los respetaban y estaban aprendiendo sus truhanerías, sus cosas malvadas de corazón. Ahora Pablo los tiene que enfrentar y los enfrenta con dureza. Yo como creyente tengo que saber esto, porque también me puedo encontrar con este tipo de personas. No importa si dice que son apóstoles o profetas o pastores, lo que sea. El caso es si pueden ser creyentes pasando por las situaciones de debilidad humana y solo permanecer por la confianza que tienen en Dios. Eso está casi al final del capítulo. Entonces, ¿un cristiano es cristiano porque va a congregarse nada más? No, tiene que congregarse sí porque es cristiano. ¿Es cristiano porque lee la Biblia nada más? No, tiene que leer la Biblia porque es cristiano. ¿Es cristiano porque ora mucho? No, porque es cristiano tiene que orar. ¿Es cristiano porque predica? No, porque es cristiano tiene que predicar. ¿No? Es al revés. Entonces una cosa va antes que la otra. Ahora, usted dice, ¿cómo hacemos para saber si este es cristiano, si este es pastor, si este es evangelista, si de verdad lo es? Bueno, Pablo te dice cómo es. Y al final él dice que Dios sabe que no miento. Ya vamos a llegar a ese versículo. Pero antes de decir, Dios sabe que no miento, por lo tanto él estaba poniendo a Dios como testigo de que él sí era un apóstol de Cristo, y aquellos que estaban con los corintios eran unos falsos apóstoles, y les pone toda una lista de cosas que le pasaron a Pablo, que tienen que ver con la debilidad humana, que solo podemos atravesar esos momentos si realmente hemos creído en Jesucristo. Si no, no se puede. Cualquiera puede pasar una desgracia, una tragedia o un inconveniente, como lo Pablo nombra ahí. El asunto es si sigue confiando en Dios cuando lo atraviesa. Si sigue siendo agradecido a Dios. Si sigue creyendo exactamente lo que creyó al principio, que Jesucristo es el Señor. Muchos cristianos creen que Jesucristo es el Señor el día que levantaron la mano y dijeron, bueno, te bautizo, sos parte de la iglesia. Pasan 5 años, se enferma y ya no cree más que Jesucristo es el Señor. O no le va muy bien económicamente y ya no cree más que Jesucristo es el Señor. Ya lo abandonó ese concepto de creer. O algún hermano le trató mal, o qué sé yo, o lo traicionaron, no sé dónde, no sé cuándo, no sé cómo.
y ya se olvidó de que Jesucristo es el Señor. ¿No? Una vez mandaron un WhatsApp: hermano Saide, Claudio, el hermano X se murió. ¿Y vos te olvidaste que Jesucristo es el Señor? ¿O la muerte es el Señor? ¿A quién vino a vencer Jesús? Vino a vencer al pecado, al diablo, a la muerte, a la carne, al mundo. Te olvidaste. A la enfermedad, a los demonios. Venció todo, no dejó nada sin vencer. Y todavía se murió el hermano fulano. ¿Y qué pensaba? ¿Que iba a volver a nacer del vientre de la madre? Lo tiene como un concepto raro. Ese también el mundo lo tiene como un concepto raro porque no sabe la solución. Quizá por eso el Señor lo trajo tanto tiempo aquí antes de que se muera. Porque no era de aquí el hermano fulano. Y le dio la oportunidad de estar preparado para morirse. Porque antes andaba con los falsos, el hermano fulano. Con los mentirosos. Bueno, se murió el hermano fulano. ¿Y qué quiere? ¿Ir a buscarlo a la sala de maternidad? ¿No sabe que ese es el proceso que Dios nos hizo atravesar? No hay otro. No. A menos que venga Cristo y en vez de morir somos transformados en un abrir y cerrar de ojos, pero no hay otro. Hasta Jesús pasó por ahí. Bueno. Entonces, capítulo 11. Los soberbios y altivos del capítulo 10, que se miden a sí mismos, que se aprueban a sí mismos, por lo tanto nadie les puede indicar nada, porque son ellos, según ellos, santos, perfectos, limpios, angelicales, transparentes, ¿no? Translúcido, como el vidrio. Esos son los que están ahí entre ustedes, le dice Pablo, y se dicen ser apóstoles de Cristo. Bueno, vamos a ver si son apóstoles de Cristo. Porque hay una regla, hay una norma de Dios, no de los hombres, para saber si alguien es un apóstol de Cristo. Ahora no, ahora son todos mentirosos. Pero en aquella época estaban los verdaderos y los falsos viviendo en la misma época. Ahora no, ahora solo hay falsos apóstoles y falsos profetas. No hay más verdaderos apóstoles y verdaderos profetas. Por más que le quieran poner el nombrecito y la explicación que quieran, no los hay, ¿viste? Basta. Para que haya apóstoles verdaderos, tienen que estar esos apóstoles escribiendo parte de la Biblia, y ya está toda escrita. Y para que haya verdaderos profetas, tienen que estar esos verdaderos profetas escribiendo parte de la Biblia, y la Biblia ya está terminada. Dios mismo puso el texto para que se entienda que está terminada. ¿No? Gloria a Dios. Bien. Algunos dicen, bueno, pero los profetas van a ayudar a la iglesia. Los predicadores toman la Biblia para enseñar y ayudar a la iglesia. No hace falta que se le llame profeta, o se le dé el título o el oficio de profeta, o el don de profeta. ¿Es pastor? ¿Es evangelista? ¿O es maestro de la palabra? No hay otra cosa. Para enseñar a la iglesia todo lo que el Señor dejó escrito. Y edificar a la iglesia. Supongamos que va a haber una guerra atómica nuclear en algún momento en la historia. ¿Quieren saber que un profeta se lo diga antes que pase? ¿Para qué? ¿Para qué? No es ese el momento más peligroso de la historia humana, ¿eh? No es la guerra atómica, ni la guerra común. El momento más peligroso, según la Biblia, que va a enfrentar la humanidad, es la gran tribulación. La gran tribulación, dice Jesús, que es un momento que nunca hubo en la tierra, jamás, ni nunca lo habrá. Es el peor momento.
Y guerra atómica ya hubo. Pregúntele a los japoneses, que fueron los que recibieron 2 bombas atómicas, matando a más de 100.000 personas cada bomba. Ya hubo guerra atómica. Lo que pasa es que no cayó donde estamos nosotros, cayó en otro lado. Y terminó con la otra guerra, la guerra tradicional, la de los fusiles. Pero ya hubo guerra atómica. Fueron 2 bombas nada más, bueno, pero ya hubo. Ese sufrimiento ya se conoce. Lo conocen los japoneses, porque a ellos le tiraron la bomba. Ellos lo conocen bien. Los que sobrevivieron. Sus parientes. Los niños, los adolescentes, los adultos, los ancianos que sobrevivieron saben muy bien lo que es una guerra atómica. Ya hubo. Y Jesús dijo que la gran tribulación es un momento que nunca hubo. Y nunca lo habrá. O sea que no va a haber posibilidad en el tiempo adelante de que lo haya. Entonces no es la guerra atómica. ¿De qué se asustan los creyentes? Y querés algún profeta que te avise antes. ¿Para qué? Si no, ese es el momento más terrible de la humanidad. El más terrible es la gran tribulación, como dijo Cristo. Y el momento más terrible, aparte del sufrimiento, según Jesús, de la gran tribulación, es cuando gobierne la bestia. Los últimos 3 años y medio que va a gobernar la bestia. Y ya está escrito, ¿para qué querés que te avisen? Jesús dijo, les dije las cosas para que cuando ocurran estén preparados. No para prepararse antes de que ocurra, ya se los dije. Basta con leerlo una sola vez y ya está. O tu DNI vos lo lees todos los días. No, cuando te lo entregaron te dijeron, lea bien antes de retirar el documento porque si está mal hay que volverlo a hacer. Así te dijeron, y vos leíste, está bien, todo, fecha, nacimiento, está todo bien, nombre, apellido, letra, coma, punto, dirección, está todo bien, listo, entonces lléveselo. Una vez lo leíste, después ya sabés que está bien tu DNI. Muy bien, lee una vez el Nuevo Testamento y ya te dijo Jesús lo que va a pasar, está preparado entonces. ¿Por qué necesito que un profeta venga a decirme, mirá qué va a ser dentro de 3 meses, 4 meses, 1 año? Como andan un montón ahí. ¿Para qué? Ya lo leí. Los 2 momentos más difíciles que va a haber en la humanidad, en cuanto a sufrimiento, la gran tribulación. En cuanto a maldad humana, la bestia. Ya está, ¿estás preparado o no? Entonces, ¿para qué quiere un profeta? ¿Para qué quiere? Bueno, seguimos, vamos a leer entonces. Pablo dice, ¿cómo pueden los corintios darse cuenta si esos que dicen que están allá con ellos son verdaderos apóstoles o falsos apóstoles de Jesucristo? Y nosotros vamos a usar la misma regla, vamos a aprender lo mismo. No otra cosa, no lo que Dios enseña. Ojalá me tolerases un poco de locura. Sí, toleradme. Esa palabra locura ahí sería atrevimiento. Ir al borde del límite de las formas con las cuales los puedo tratar para que entiendan. Jesús fue al límite una vez. Cuando limpió el templo con un látigo 2 veces ahí en Jerusalén. Fue al límite, bueno, no le entienden hablando, no la entienden con las palabras que les enseño del Evangelio. Entonces fue al límite una vez y dijo, acá no va a quedar nada. Este lugar Dios no lo hizo construir para que ensucien su nombre, sino para que glorifiquen su nombre. Saquen este mercado de acá y no quedó nada. Quedó solamente el piso. Y las paredes, nada quedó. Y se puso ahí y empezó a enseñar. Después que limpió el templo. Y lo hizo 2 veces eso, porque otra vez pasó el tiempo, volvió a Jerusalén, encontró el mismo mercado, la misma
carroña de sinvergüenzas que había ahí, y otra vez agarró el látigo y otra vez lo sacó a todo y no quedó nada y se puso a enseñar. Bueno, ese fue un límite, ¿no? Ir al límite de cómo puedo tratarte de tal manera que entiendas lo que tenés que aprender. Pablo más o menos no va a usar un látigo, pero sí va a usar palabras duras. Entonces dice, ojalá me toleren ustedes un poco de locura. Tolérenmela. Dejen que me ponga un poco atrevido, un poco mordaz, como se dice, ¿no? Es hablar de tal manera que la persona dice, pará, ¿qué te pasó? ¿No? Yo cuando la gente reacciona, ¿te enojaste? No, no me enojé. Te estoy diciendo las cosas porque no las escuchás, las estoy diciendo de esta manera, con este tono, con estas definiciones, con estos ejemplos, con estas comparaciones, porque no hay otra manera de que te lo haga entender. Entonces llegué al límite. No voy a cruzar el límite para no ser pecador, porque pecando no se enseña el Evangelio. La ira del hombre no obra la justicia de Dios, dice la Escritura. O sea, la ira que comete pecado no puede nunca estar enseñando la justicia de Dios. Pero sí llegar al límite, es decir, no cruzar la raya. Y ser lo suficientemente valiente, lo suficientemente atrevido, decir, lo voy a decir, lo voy a hacer y te voy a llevar por la senda angosta, aunque sea de esta manera dura, que no te caiga cómoda. Amén. Ojalá me tolerases un poco de locura. Sí, tolérenmela, dice Pablo, porque la va a usar en todo el resto. ¿Saben por qué? Porque os celo con celo de Dios. Los cuido, los amo. Porque un ministro del Señor tiene que cuidar a sus hermanos. Para eso está puesto, dice la Escritura. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Así es como Pablo ve a los pecadores que Dios salva. Son la novia de Cristo, que luego va a estar en la eternidad con Cristo. Lo ve exactamente con esa comparación. Una esposa virgen, y la cual debe preservarse así para el momento de unirse a su esposo. Y él compara la virginidad de una mujer antes de casarse con cuidar a los creyentes para que no sean engañados y conozcan bien a su Señor antes de encontrarse con su Señor, que es cuando vamos a partir de este mundo y luego en la resurrección. Cuando el Señor resucita a todos los creyentes, esa es la esposa de Cristo ya definitiva, cuando tengamos el cuerpo eterno de gloria. Eso en conjunto vamos a hacer como una esposa. Ya no vamos a tener pecado, no va a haber nada corrupto en nosotros. La carne no va a ser un problema, el mundo no va a estar, Satanás tampoco, la influencia del diablo, el mal, no va a haber nada. Entonces eso habla de pureza. Nada va a poder afectarnos para estar con Cristo en la eternidad. Bueno. Por eso Pablo ve así a los pecadores que Cristo salva. Son parte de esa esposa que él va a tener, por decirlo de alguna manera, esposa, no como lo entendemos acá en la tierra, en la eternidad. Por eso los cuida a los corintios, y no es cuestión de cualquier cosa. No, ustedes tienen que saber la verdad, crecer en la verdad, no ser engañados. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, un relato que lo conoce todo el mundo, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cuáles sentidos? Los del ojo, el oído, el gusto, la lengua, el tacto. No, esos sentidos no. Los sentidos espirituales, que dice que se deben ejercitar bien para el discernimiento entre el bien y el mal. Los sentidos espirituales que no están con nombres en la Biblia, pero que dependen de la fe y de la palabra de Dios, eso sí, se ejercitan para saber exactamente a través de la revelación de la Escritura y de la misma obra del Espíritu Santo en los creyentes. Son sentidos espirituales que nos ayudan a discernir, a tener claridad, ¿sí? Discernir es tener algo bien claro, no confuso, no que hay que ver, no que vamos a ver el tiempo que pase, como dicen algunos, el tiempo dirá la verdad. No, la verdad está escrita, no hace falta el tiempo.
Entonces, discernir significa estar absolutamente convencido y bien claro de algo. Tener la prueba, la evidencia y tener las cosas claras. No que hay que hacer una fórmula para ver cómo sale, a ver si tengo la cosa clara según la fórmula. No. Entonces los sentidos espirituales nos ayudan a discernir cuando están bien ejercitados, bien alimentados, de la palabra de Dios, bien crecidos en la fe. Nos ayudan a discernir entre el bien y el mal. Claro, si yo le digo a usted, ¿sabe discernir entre el asesinato y la crianza de un niño? Sí, ¿no? Claro, es fácil, vale. Entre ganarse el dinero con trabajo honesto para comprarse una bicicleta o robar una bicicleta, sabe discernir. Claro, ahí sí que sabe discernir. Pero eso no es lo único que hace el ser humano. El ser humano hace muchas cosas. Piensa, habla, tiene intenciones, decide. Se compromete, habla. Tiene relaciones interhumanas. O interrelación humana. Planea, compra, vende, fabrica, hace un trabajo, cobra, paga, busca cosas que necesita. El ser humano hace muchas cosas. ¿Cómo sabe siempre con exactitud si está haciendo bien o mal? Entonces Pablo, el problema que había acá es que había personas que decían que eran apóstoles de Cristo y no lo eran. Por lo tanto eran mentirosos, engañadores. Y los corintios no se habían podido dar cuenta. Ahora Pablo los tiene que ayudar. Primero les había pasado por alto la soberbia y la altivez que tenía esta gente y pensaron que era algo que estaba bien. Y no supieron qué hacer frente a la altivez y la soberbia de estos falsos apóstoles. Entonces ahora Pablo sigue. El problema es, me temo que así como Satanás con su astucia, engañó a Eva, entonces sus sentidos para discernir entre el bien y el mal no pudieron usarlos porque Satanás los engañó. La serpiente, dice Pablo, engañó y los sentidos no funcionaron, como los sensores, ¿no? Vio los sensores que no funcionan. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Los sentidos espirituales bien ejercitados nos ayudan a discernir entre el bien y el mal y a no desviarnos de la fidelidad al Señor Jesús, de serle fiel. Cuando sabemos exactamente si estamos haciendo bien y hacemos ese bien y no hacemos el mal, entonces eso es fidelidad a Cristo. Es obediencia. Todo lo que sea bien y bien hecho en nuestra vida, porque los sentidos espirituales nos ayudan a estar seguros de eso, eso es la obediencia a Cristo. Dicho con otras palabras. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, esto es lo que hicieron los falsos apóstoles que se metieron en Corintio. Y los corintios no se dieron cuenta. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, tres cosas, dice Pablo. Los falsos apóstoles predican un Jesús que no es el de las Escrituras. Traen un espíritu que no es el de Cristo, es del mundo. Y además anuncian un evangelio, o sea, el mensaje alrededor de la persona de Jesús no es el mensaje verdadero de las Escrituras. Mensaje distorsionado, cambiado, un espíritu que no es el del Señor, sino del mundo, o sea, los deseos, porque ahí está el ser humano, el espíritu es la persona, y un Jesús que no es el que se les predicó. Si alguno hace eso, ustedes lo toleraron. Bien lo toleráis, es decir, de buena gana lo recibieron. No dijeron, me parece que este Jesús que predican no está conforme a la revelación del Evangelio. Y el Evangelio que habla, lo que pone alrededor, el Evangelio es lo que pones alrededor de Cristo, ¿no? Hablas de Cristo, obviamente nadie va a hablar del Evangelio sin nombrar a Jesús.
porque él fue el que trajo el evangelio. Es como, si vas a hablar del panadero, más vale que vas a hablar de la harina, ¿no? No vas a hablar de los ladrillos, eso es de los albañiles. Y si hablas del evangelio, hablas de Jesús. Muy bien, Jesús, pero alrededor de Jesús, ¿qué? ¿Cuál es el mensaje alrededor de Jesús? Ese es el evangelio. Ustedes toleran, si alguien les trae un Jesús distinto, tiene un espíritu distinto que no es el del Señor, y trae un evangelio totalmente mentiroso, y lo toleran. No se detuvieron a ver si el mensaje alrededor de Jesús es el correcto, si el Jesús que anuncian es el correcto, y si el espíritu que tienen esas personas es el espíritu de Dios, que busca el reino de Dios y su justicia, y no el mundo. Lo toleráis. No hicieron nada, no reaccionaron. Se dejaron engañar. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Bueno, ahí se refiere a esos grandes apóstoles, se refiere a los falsos. O sea, ¿quieren ustedes compararme con ellos? Bueno, háganlo. ¿Me van a encontrar inferior? ¿Inferior a qué? Si son falsos. Van a encontrar la contraposición. Van a ver que los falsos apóstoles son exactamente lo contrario de Pablo. Por eso él usa esa forma de ironía, medio que es una burla para despertar la atención de los corintios. Pienso que no fui menor que ellos. Entonces voy a decir, bueno, ¿y cómo hacemos para saber que Pablo no fue menor que los falsos apóstoles? Y lo tenés que comparar. Tenés que observarlo los dos. Entonces Pablo sabe que cuando observen a los falsos apóstoles y lo observen a él, van a notar no que Pablo no fue inferior o fue mayor que los falsos apóstoles, sino que es distinto. Es como si yo te traigo... ¿Vio cuando usted va a comprar zapatos, zapatillas? Y dice, ¿no tiene otro color? Le pregunta, ¿no? Porque te traen negro y vos querés, qué sé yo, celeste, naranja, blanco, ¿no? Y si la persona te trae, otra vez te trae negro y vos le decís, no tiene otro color y te vuelve con otro zapato negro, y decís, pero ¿dónde está la gracia? Le dije otro color, no te trae el mismo, le vas a reclamar. Entonces Pablo dice, ¿ustedes me quieren comparar con los falsos apóstoles? ¿Soy inferior que los falsos apóstoles? Obsérvenlos a ellos, obsérvenme a mí. Y si vos hacías eso, te das cuenta que los falsos apóstoles no tenían ninguna cosa parecida a Pablo. Era totalmente lo contrario. Por lo tanto, se iban a dar cuenta que quiénes eran los falsos. Pues aunque sea tosco en la palabra, parece que Pablo no tenía mucha fluidez para hablar, o muchos vocablos pulidos, no lo sé, porque nunca lo hemos escuchado hablar. Sí hemos oído sus palabras en lo que escribió. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. Tosco significa... cuando uno es tosco en la palabra porque tiene poco vocabulario, no conozco todas las palabras, no sé cómo expresarme de manera más precisa, y eso es una persona tosca en la palabra. Los intelectuales son las personas que no son toscos en la palabra, porque se la han pasado toda la vida leyendo y han incorporado tantas palabras por leer tantos libros, han leído 100, 300, 400, 500 y hasta 1000 libros. Y bueno, son intelectuales, se la pasan leyendo, por eso son intelectuales. Entonces, al leer tanto y tan variado tema, su intelecto se llena de un montón de palabras, ¿no? Casi de todas las palabras que tiene un diccionario, porque ahí están todas las palabras. Entonces tienen mucha fluidez de palabras, pueden combinar muchas palabras que son sinónimos, que dicen lo mismo, pero esa es una persona de intelectual, ¿no? Ahora, cuando uno no tiene tanto vocabulario para usar, porque no ha leído tanto y no ha aprendido tantas palabras, entonces es tosco, es como que falta algo. Tosco significa que algo está faltando, ¿no? Como la persona que es tosca al caminar, que camina, se tropieza, que no sabe mantener la dirección, o uno que es tosco al subirse a una escalera, sube con miedo y se agarra por todos lados, porque no tiene agilidad, o alguien que es... Por ejemplo, en el deporte, ¿no? Cuando uno no es muy hábil, no lo ponen a jugar porque tenés que ser muy ágil. Entonces sos tosco para jugar porque sos
lento, porque es... Bueno, tosco significa que algo falta. En este caso es las palabras. Pero Pablo dice, no hay problema si un verdadero cristiano no tiene todo el vocabulario que se puede tener. Si soy tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. Lo que un cristiano tiene que observar es que no le falte conocimiento de la persona de Dios y de la persona de Cristo. ¿Sí? Eso es lo que tiene que mirar un cristiano, que no le falte conocimiento, no que me falten palabras. Porque no conozco todas las palabras. No importa, ya hay otras palabras más comunes que las conocemos y las usamos para expresarnos y expresar el Evangelio. Entonces, no soy tosco en el conocimiento. En el conocimiento no me falta, dice Pablo. ¿Qué es lo que le falta a los falsos apóstoles? A los falsos apóstoles les sobran palabras. Tienen una labia, como se dice acá en la Argentina. Hablan. Si pones 1000 loros al lado de un falso apóstol, habla más el falso apóstol que los 1000 loros. Y mirá que habla el loro. Tienen una facilidad para hablar. Sacan palabras de todos lados. Porque se han alimentado de personas que tienen esa habilidad, personas del mundo. Y los han copiado y los han escuchado. Escuchan filósofos, gente de sociólogos, y que esto y que lo otro, psicólogos, filósofos, intelectuales. Se llenan de eso y por lo tanto se les pegan un montón de palabras. Y las tienen ahí para usarlas y hablan, Dios mío. Se te caen las medias cuando lo escuchas hablar. De tanta facilidad de palabras y palabras que usan. Que a veces uno ni las entiende qué quieren decir. Pero lo que sí les falta es conocimiento. A los falsos apóstoles, a los falsos profetas, a los falsos pastores, les falta conocimiento. Que el conocimiento se puede acumular, aunque no se acumulen palabras de vocabulario. No tiene nada que ver el acumular conocimiento de Dios y de Cristo y de su Evangelio con acumular un montón de palabras. Pedro era una persona del vulgo, no sabía muchas palabras. Y cuando se ponía a hablar de Cristo, Dios mío, le habló a reyes, le habló a gobernantes, le habló a corruptos, le habló a abusadores, manipuladores, violentos, sanguinarios. Le habló a una familia que se le había muerto un ser querido. Sabía hablar el Evangelio. Le habló a un cojo de nacimiento. No tengo plata, no tengo oro, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¡Pum! Tenía conocimiento de Dios, del Señor Jesús y de su Evangelio, que es poder de Dios. Palabras quizá no tantas, pero conocimiento tenía. Así que nadie se sienta menos por no tener tanto vocabulario para hablar el Evangelio. Lo que sí debe de acumular es conocimiento de Cristo, de su Evangelio y del Dios que lo envió. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. 1 año y medio les enseñó el Evangelio. Y Pablo no enseñaba 20 minutos los días domingos, como estos pastoruchos de Morandanga. No, Pablo enseñaba todo el tiempo. En Corintio él tuvo que trabajar, a veces le ayudaron hermanos de otro lugar, pero hubo un momento que tuvo que trabajar porque no alcanzaba el dinero. Nunca les pidió plata, ahora va a hablar de eso, nunca les pidió nada a los corintios, se quedó ahí a enseñarle. Así que cuando tenía la ayuda de las iglesias de otro lugar de Grecia, él se ahorraba el tiempo de ganarse el pan con un trabajo y aprovechaba el tiempo para enseñarle a los corintios. Pablo era una persona que dormía poco. Es muy probable que durmiera 5 horas por día. Si tenía que trabajar, trabajaba lo mínimo para ganarse algo de sustento. No tenía que mantener una casa. ¿Para qué quería Pablo un sueldo hoy en día de 1,5 millones de pesos? ¿Para qué si no tenía una casa que mantener? ¿Para qué quería? Con que ganara 300.000 pesos por mes, hoy en día le alcanzaría al apóstol Pablo.
porque solo tenía que comprar el alimento de un día y ropa no tenía mucha, tuvo que mandar a pedir una ropa que había dejado en la casa de un hermano una vez, porque no tenía mucho. No compraba calzado todo el tiempo, ni ropa todo el tiempo. No compraba bienes. ¿A dónde le iba a poner si no tenía casa? ¿Se compraba un caballo? ¿A dónde le iba a poner? Un carro en aquella época, ¿a dónde lo iba a guardar? ¿Fue llamado a servir a Cristo? Bueno, dijo, esto es lo que el Señor me mandó, lo voy a hacer, listo, se acabó. Entonces cuando trabajaba para ganarse el pan, trabajaba lo mínimo, indispensable, porque no tenía mucho gasto. Trataba de conseguir algo para viajar, cuando tenía que pagar una barca para navegar o un hospedaje mientras viajaba por el camino, para dormir, y la comida y nada más. Entonces ocupaba mucho tiempo para enseñar. Pablo enseñó 1 año y medio, te puedo asegurar que no había feriado ahí. ¿Sabes cómo enseñaba, no? Día, noche, día, noche, día, noche. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, todo el tiempo que todos vengan acá, Corintios, vamos, les voy a enseñar el Evangelio. Así que ellos ya sabían que Pablo tenía conocimiento del Señor, no era tosco en el conocimiento. Pequé yo humillándome a mí mismo, dice, para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde. ¿Acaso le hice un mal cuando no les pedí dinero? Porque Pablo había tomado esa decisión. Porque lo ayudaban otros hermanos de otra congregación, le enviaban dinero. Entonces Pablo podía quedarse ahí en Corintio enseñando. Y como le mandaban otros hermanos, ahí dice, he despojado a otras iglesias recibiendo salario, le pagaban un sueldo. Por lo menos en esa etapa que estuvo ahí en el norte de Grecia y en el sur de Grecia. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Dice, y no les pedí nada a ustedes. ¿Y acaso lo tomaron como un agravio, como una ofensa? ¿Por qué le dice esto? Porque los falsos apóstoles sí los despojaban del dinero. Como hacen hoy los falsos apóstoles, los falsos profetas, los falsos pastores. Solo tienen el interés de despojar de su dinero a la gente que tienen, atrapada en el engaño. Entonces, una manera de darse cuenta de que alguien realmente está sirviendo a Cristo es cuál es la intención que tiene hacia el dinero. ¿Cómo ve al dinero? Mira, si el dinero es para poder hacer la obra del Señor, como dice Pablo, otros hermanos me dieron dinero para que yo pudiera servirlos a ustedes. Ahí está la palabra. Me dieron dinero otros hermanos para servirlos a ustedes. No era para construir palacios, ni hacerse una casa en el country, ni viajar, ni disfrutar vacaciones, ni tostarse el ombligo. No, los hermanos de Macedonia me dieron dinero para servirlos a ustedes, para enseñarles. Así usó Pablo el dinero que le dieron. Así que, ¿cuál es la relación de un ministro con el dinero? ¿Para qué lo usa? Hay que preguntarle, ¿no? Pablo se los está diciendo para que ellos vean que Pablo no es como esos falsos apóstoles que están ahí en Corinto. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, ¿cuándo tuvo necesidad? Porque el dinero que venía de Macedonia no llegaba. Llegaba tarde, se terminaba el dinero que tenía y tenía que conseguir algo para comer, Pablo. Bueno, cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, no le pidió plata a los corintios. Pues lo que me falta, lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Al revés, yo me voy a leer el texto. Él trabajaba y se ganaba el pan. Y cuando no tenía, por trabajo y no podía ganarse el pan, la plata de los hermanos de Macedonia le ayudó a Pablo a seguir adelante. Porque estuvo 1 año y medio en Corintio. Hay que sustentarse 1 año y medio. O sea que o trabajaba él y se ganaba un poco de dinero para sustentarse, o cuando ya no tenía ese dinero por su propio trabajo, los hermanos de Macedonia, que es al norte de Grecia y Corintio está al sur, le mandaban el dinero. Y así Pablo seguía adelante.
los falsos apóstoles no hacen eso. Los falsos ministros no hacen eso. Hacen cualquier clase de patrañas y jugarretas para seguir estrujando a la gente y sacarle hasta el último centavo que tienen. Y mienten y engañan y hacen rifa y hacen retiro y esto que el otro, te llevan a qué sé yo, hacen cada cosa para sacarle plata a la gente, son unos sinvergüenza. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. Acaya es donde está Corintio. Pablo dice, por la verdad de Cristo que no se me impedirá esta mi gloria. ¿A qué le llama esta mi gloria? A que les había predicado el Evangelio y no les pidió un peso. A Pablo no le interesaba acumular dinero por enseñar el Evangelio. Si lo ayudaban la iglesia, bienvenido sea. Si no lograba en algún momento tener lo suficiente, trabajaba. Pero no tenía el Evangelio como una fuente de ganancia. Absolutamente no. Y dice, esto es verdad de Cristo. Si bien el obrero es digno de su salario, pero Pablo dice que también, eso que es un derecho, que el que trabaja para enseñar el Evangelio y edificar la vida de los creyentes y anunciar el Evangelio a los que no lo conocen, debe ser ayudado en cuanto al dinero, porque eso demanda muchísimo tiempo, enseñar de verdad el Evangelio y difundir el Evangelio. Demanda mucho tiempo y por lo tanto la persona que lo hace no tiene casi tiempo para trabajar en un oficio y ganarse el pan, entonces tiene que ser ayudado, tiene que ser sostenido porque es fiel y leal a la obra de Cristo. Si bien está eso y está dentro del Evangelio para que así se haga, Pablo dice que cuando él pudo hablarles sin pedir dinero, eso es algo que también está dentro del Evangelio. Las dos cosas están. Y las dos cosas son voluntad de Dios y las dos cosas no son pecado y las dos cosas son sanas y puras. Porque vienen de la enseñanza de Cristo. Y Pablo eligió en un momento una cosa y dejó la otra. ¿Qué? Eligió predicarles sin pedir dinero. Y en otro momento sí pidió dinero. En este caso a los hermanos de Macedonia. Y las dos cosas estaban bien y ninguna era pecado. Si se usaba correctamente el dinero, por supuesto. También está mal que Pablo trabajara y usara el dinero para andar con las prostitutas. Y bueno, así que, pero es plata mía que me gané con mi trabajo, sí, pero también está mal. O sea que, si Pablo trabajaba y se ganaba su dinero, lo tenía que usar correctamente. Y lo usaba en su mayoría para poder enseñar a los corintios. Y si los hermanos le traían dinero a Pablo, también lo usaba correctamente. No se iba con la prostituta. Ni con su salario, ni con el que le enviaban los hermanos. Con ninguno de los dos. O sea tu plata, o sea la plata que alguien te colabora para que haga la obra del Señor, las dos formas las tenés que usar correctamente. Y para gloria de Cristo. Y para edificación de la iglesia. Y para el evangelismo a los perdidos. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, por la verdad de Cristo dice, o sea, verdad de Cristo significa que esto es parte del Evangelio de Cristo, que es Cristo el que lo enseñó. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria entre ustedes, en la región de Acaya. Voy a seguir haciéndolo de la misma manera, dice. Cuando vaya a estar con ustedes tampoco les voy a pedir dinero. No hacía lo mismo con todas las congregaciones Pablo. Pero bueno, él entendió que en esa congregación Dios quiso que así lo hiciera. Como ninguna de las dos cosas es pecado, es decir, que yo me gane el pan con mi trabajo y con ese dinero hago la obra del Señor sin pedirle dinero a nadie, eso está bien y no es pecado, y lo enseñó Jesús. También está bien que aquellos que son creyentes colaboren con la obra que puedo hacer para llevar el Evangelio a otros y para enseñar el Evangelio a mis hermanos. Las dos cosas están bien, ninguna de las dos tiene pecado, porque las dos vienen de la boca de Cristo. ¿Por qué, dice Pablo, no les pedí dinero? ¿Y por qué no les voy a pedir dinero? Porque no les amo. ¿Es un acto de desamor? ¿Es un acto que demuestra que yo no amo a la persona? Bueno, cualquiera se da cuenta que no, que sí, es un acto de amor. Cuando no se pide nada,
a cambio de algo que sí se pudiera pedir, porque Cristo lo enseñó, es un acto de amor extendido, es decir, amplío más la forma de mostrarte el amor. Hay gente que, por ejemplo, los creyentes me refiero, ¿no? Que entienden fácilmente lo que es amor. Saben que la reprensión bien hecha, con la Biblia en la mano y buscando el bien de los hermanos, es un acto de amor, aunque no les gusta. La amonestación, la instrucción, la corrección. Entienden fácilmente el acto de amor dentro del Evangelio, y hay otros que no lo entienden tan fácilmente. Bueno, al que no lo entiende tan fácilmente se lo tiene que mostrar más. Como las maestras en la escuela, cuando veían que a los chicos les costaba, bueno, le dedicaba un poquito más de tiempo. Le tenía un poco más de paciencia. Al otro que la entendía fácil, bueno, este es el bocho del aula, ya está, ya saben. ¿No? Bueno, Pablo dice, yo hice eso porque quería ampliar, mostrar más el amor para que les quede más claro. No le pedí un peso. Podía haberle pedido, pero no le pidió. ¿Y acaso me van a decir que eso es una falta de amor? No, eso es una ampliación del amor, si querés. O mejor forma de que veas el amor que te tengo. Gloria a Dios. Muy bien. Verso 12. 2 Corintios capítulo 11, verso 12 dice, mas lo que hago lo haré aún, eso de no pedirles el dinero, para quitar la ocasión a aquellos que la desean. ¿Quiénes querían que Pablo los despojara de dinero a los corintios de una manera impropia? Los falsos apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos hacían eso. El ladrón quiere que todos sean ladrones. ¿Para qué? Para que nadie lo juzgue. Si todos son ladrones, ¿quién va a culpar al ladrón? ¿No? Entonces los falsos apóstoles querían que Pablo también fuera un apóstol que estrujara a los corintios sacándole dinero, como lo hacían ellos, los falsos apóstoles. ¿Para qué? Para que no sea visto que los falsos apóstoles eran unos abusadores que le sacaban el dinero de todas las maneras posibles. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se gloriaban, se enorgullecían de que ellos... Así lo hacen los falsos predicadores todo el tiempo. Abundancia, dinero, claro, pero vos no decís que se los está robando. Te gloriás de tener dinero, te gloriás de que Dios te prosperó, pero es dinero robado. Robado con una Biblia en la mano. Eso no lo aclarás. Porque un predicador no tiene que enriquecerse por predicar el Evangelio. Tiene que abundar en su trabajo de enseñar y difundir el Evangelio. No enriquecerse por el Evangelio. Pero así lo hacen los falsos predicadores. ¿Ellos se glorían de eso? ¿Y quieren que yo haga lo mismo? Para gloriarse ellos, para decir, ¿viste que Pablo es igual que nosotros? Entonces no hay nada de malo. Para que en aquellos que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Si quieren decir que nosotros actuamos igual que ellos, ahora les voy a decir cómo deberían actuar. Yo no quiero actuar igual que ellos, dice Pablo. Ladrones. Si quieren que actuemos igual, entonces que ellos nos copien a nosotros. No yo copiarlos a ellos que son falsos. Que sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, ahí lo denunció directamente. Estos son falsos apóstoles. ¿Quiénes? Los que se enriquecen sacándole dinero a los corintios. Estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. No lo son. Están disfrazados. Hay que descubrirles el disfraz, nada más. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Puede Satanás aparecer como
como un ángel verdadero? Si bien nosotros no vamos a esperar que se nos aparezcan ángeles, pero ¿cómo puede hacer Satanás para aparecerse como un ángel verdadero, obediente a Dios? Utilizando personas. Así que no es extraño si también sus ministros, los que trabajan para el servicio del maligno, de la cosa mala, se disfrazan como ministros de justicia, como si fueran predicadores de Cristo. Los falsos predicadores se disfrazan como si fueran verdaderos predicadores. Es una influencia del diablo sobre ellos. Diabólica. Se disfrazan como ministros de justicia. No lo hacen simplemente porque son débiles y bueno, cayeron en la tentación. No. Es una influencia satánica. Está el nombre de Satán acá. Es el nombre propio del diablo. Satanás está encargado de influenciar sobre aquellos que tienen corazones codiciosos para que se disfracen como si fueran ministros del Evangelio. Se introducen al camino de Cristo, se bautizan, están ahí, estudian, se preparan y todo el fin que tenían en el corazón desde el momento que escucharon hablar del Evangelio es seguir aquello que Satanás les marcó como camino. Terminar siendo ministros de Él, disfrazados como ministros de Cristo, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Qué obras? La obra influenciada por el demonio. Toda obra influenciada por el diablo es pecado. El fin de ellos será conforme a su pecado. Haberse disfrazado como ministros de Cristo, siendo que siguen las directivas de Satanás. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco. O sea, no piensen que lo que estoy diciendo no tiene fundamento en el Evangelio, o que lo estoy inventando, o que ya no sé cómo hablarles, y por eso les hablo de manera alocada, tonta, loca, disparatada. No. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco. De otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Sí, ¿no tienen ni siquiera un poco de tolerancia para escucharme y entender lo que digo? No lo evalúen como una locura, sino escúchenlo. Mínimamente. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esa confianza de gloriarme. Sí, Pablo no es que no está enseñando algo que es Evangelio de Cristo, como dice ahí. No está diciendo yo lo que hablo no lo hablo en el Señor, que significaría esto no es, esto lo inventé yo, no está dentro del Evangelio. No. Lo hablo como con locura, otra vez lo mismo, es como irse a un límite para que te entiendan, ¿no? Para que capten la verdad. Usted sabe que cuando era niño, usted, cualquiera, y éramos traviesos o no queríamos hacer caso, ¿qué hacían nuestros padres? O mamá o papá. Levantaban la voz. ¿Se acuerda, no? Primero te decían las cosas, así como estoy hablando yo, un tono normal para hablar, y si veía que nosotros éramos desobedientes, rebeldes y no queríamos hacer lo que nos estaban diciendo, levantaban la voz, hablaban más fuerte, ¿se acuerda? ¿Qué te dije que hiciste? Levantaban la voz. Y si no queríamos entender, levantaban más la voz. A lo último ya nos dábamos cuenta que si no le hacíamos caso la cosa iba a ir complicada. Pablo está haciendo algo muy parecido. Está usando la palabra locura como queriendo decir, muy bien, voy a ir al límite de cómo puedo tratarlos sin pecar contra ustedes, por supuesto que no, pero para que entiendan. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios. Ustedes toleran a los que no saben. Necio significa el que no tiene conocimiento correcto, sano, preciso, como corresponde de la persona de Dios, de Cristo y de su Evangelio, sino que habla cualquier tontería. Hablan tonterías, fábulas. Toleran a los necios, siendo ustedes cuerdos. Ustedes tienen la verdad y escuchan a los que tienen la mentira. ¿Cómo es eso? Pues toleráis si alguno os esclaviza.
Si cuando nos predican el Evangelio no nos ayudan a salir de aquello que es pecado, nos mantienen esclavos del pecado. Nos tienen que ayudar y decir, esto no es de agrado al Señor, está en el Evangelio, está en este texto, está en este texto, está enseñado acá, está desde Génesis y Apocalipsis. Hermano, entiéndalo, porque esto esclaviza. Sálgase de ahí. Pero los falsos predicadores no sacan a la gente de la esclavitud del pecado. Si alguno se esclaviza, y además se los manipulaban, se enseñoreaban de los corintios. Si alguno si alguno os devora, si alguno toma los vuestros, se aprovechaban sacándole mucho dinero a los corintios, con engaño, con mentira. Si alguno se enaltece, se le hace señor sobre su vida, manejaban la voluntad de los corintios, como hacen los falsos predicadores hoy en día, manejan a la gente. Si alguno os da de bofetadas, es decir, los hace padecer. Cuando se enseña el Evangelio de Cristo, la persona que es enseñada con el Evangelio de Cristo sabe enfrentar las cosas en su vida. Y por lo tanto, no la estamos colocando nunca en una situación de sufrimiento, sino enseñándole a vivir en los momentos de sufrimiento, con la fe en Cristo, con la verdad, con la obra del Espíritu Santo. Si vos no le enseñás la verdad del Evangelio, la persona se va a encontrar con las aflicciones del mundo y va a sufrir. Eso es dejar al creyente para que el mundo lo abofetee. Pablo dijo que un aguijón que tenía lo comparó con un mensajero de Satanás que lo abofeteaba, que lo hacía estar en sufrimiento. Y por eso le clamó al Señor. Cuando el Señor le respondió, se dio cuenta que ya está, la gracia del Señor era suficiente y dijo, muy bien, soportaré la bofeteada del enemigo. Pero estaba preparado, obviamente, para eso. Así nos tienen que preparar en el Evangelio para que enfrentemos la aflicción del mundo que nos va a traer sufrimiento y no que la aflicción del mundo nos ¿cómo dice? Nos dé bofetadas. No podamos enfrentar. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Ya, nosotros nos faltó quizás ser un poco más severo en enseñarles algunas cosas para que ustedes evitaran este engaño que cayó en Corintio. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía, atrevimiento, ¿no? Y ahora empieza Pablo, fíjese. Ellos, los falsos apóstoles, dicen que son hebreos. Sí, eran hebreos. Yo también soy hebreo. Hasta ahí vamos iguales, dice Pablo. Ellos dicen que son israelitas, o sea, descendientes de sus padres israelitas, abuelo israelita, bisabuelo israelita, tatarabuelo israelita. Porque vos podías ser judío y venir siendo griego y te convertías a judío. Bueno, no. Ellos dicen que son israelitas, toda familia israelita. Yo también soy israelita. Hasta ahí vamos iguales. Ellos, los falsos apóstoles, dicen que son descendientes de Abraham. Yo también soy descendiente de Abraham. Así que hasta ahí vamos iguales. Ellos dicen que son ministros de Cristo, los falsos apóstoles. Y Pablo dice, como si estuviera loco hablo. Yo más. ¿Por qué dice como si estuviera loco? Porque si alguien sirve a Cristo de verdad y otro hermano también sirve a Cristo de verdad, nunca ninguno puede decirle al otro, yo soy más que vos. Por eso dice que lo dice como locura. Lo dice simplemente para que después reflexionen lo que sigue escrito. Si ellos son siervos de Cristo, yo no podría decir que soy más siervo de Cristo que ellos, porque me estaría comparando con un falso siervo de Cristo. El blanco es distinto del negro, simplemente porque es distinto. Y el negro es distinto del blanco, el color de papel, simplemente porque es distinto. No puede haber comparación entre el blanco y el negro. Hay contraste. Pablo dice, ¿cómo me voy a comparar? Por eso hablo como un loco. Es simplemente para que lo entiendan. Por eso hablo como loco, hablo al límite para ver si podés entender. ¿Entendés?
Hay veces que hay que ir muy al límite para que la persona entienda, sin pecar, por supuesto. Son ministros de Cristo. Hablo como si estuviera loco, yo más. Es imposible comparar cosa blanca con cosa negra, son contrarias. Y es imposible comparar verdadero ministro con falso ministro, son contrarios. Por eso dice, lo hablo como en locura, es simplemente para que se den cuenta. Y ahora dice, si ellos son ministros de Cristo, y ellos dicen que son ministros de Cristo como soy yo, entonces ellos deberían haber experimentado todo esto que Pablo va a decir. Yo más, y empieza, acá no nos parecemos, dice Pablo. Si ellos son hijos de Abraham, yo también, si son israelitas, yo también, si son hebreos, yo también, ahí no hay problema. Pero en ser ministro de Cristo, Pablo dice, esto es lo que yo viví, siendo un siervo de Cristo. En trabajo más abundante, en azotes sin número, cuántas veces le dieron latigazos, ya se había olvidado. En cárceles más, muchas veces estuvo preso, a veces poco tiempo, a veces más tiempo. Es decir, pasé por todo esto, dice Pablo, pero no es para jactarse, sino para mostrar lo que es el Evangelio. Y el Evangelio no es sufrimiento como está escrito ahí, sino el poder que hay en el Evangelio para que una persona que atraviesa estos sufrimientos todavía se permanezca igual confiando en Cristo, que Cristo es Dios. Mantener la fe en el sufrimiento. Eso es el Evangelio. O una parte del Evangelio. O una forma que tiene el Evangelio en ser vivido. Por lo tanto, un ministro del Evangelio tiene que tener estas formas de vivir dentro del Evangelio. Porque forma parte. No es que no es parte del Evangelio, no, es parte del Evangelio. ¿Qué cosa? Mucho trabajo. Recibir azotes, es decir, sufrimiento físico. Cárceles, injusticia, ¿no? Porque si no hiciste nada no tenés que estar en la cárcel. Peligro de muerte muchas veces, amenazas de muerte, directas. Y a veces al punto de matarlo. Muchas veces, dice. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes, latigazos, menos uno, porque era la ley que había entre los judíos. No se podían dar 40 azotes, sino 39. ¿Cuántas veces? 5 veces recibió latigazos Pablo. De sus propios hermanos judíos, no es nada gracioso, ¿no? 3 veces he sido azotado con varas de plantas. Una vez, o de madera. Bueno, la madera es una planta. Una vez apedreado, una vez fue apedreado y ya lo dieron por muerto, pero no se murió. 3 veces he padecido naufragio en el mar. No, la nave no llegaba a ningún lado, se perdió en la tormenta. 3 veces naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Eso era flotando en el agua, con un pedazo de madera. Una noche y un día. Hay que estar, No arriba de un barco, no, arriba de un barco fue el naufragio. Una noche y un día estuvo en el agua, flotando, en un pedazo de madera, un tronco, qué sé yo en lo que flotaba, esperando llegar a algún lugar, que la corriente lo llevara, o alguien lo rescatara. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos, muchas veces en peligros de ríos. En caminos estuvo muchas veces perdido, extraviado, solo. En peligros de ríos, porque tenía que cruzar ríos al viajar. No había tantos puentes antes como ahora, ¿no? En peligros de ríos. Peligros de ladrones, o sea, peligros con la naturaleza.
El naufragio es un problema de naturaleza. El mar se pone bravo y la tormenta y qué sé yo, y el viento. Peligros de río, peligros de ladrones. Lo asaltaron. Peligros de los de mi nación, los judíos, que lo querían matar. Peligros de los gentiles, los paganos, que no eran judíos, que también lo querían matar. Peligros en la ciudad. En la ciudad lo querían arrestar y golpearlo muchas veces. En muchas ciudades que él predicó el evangelio. Peligros en el desierto. En el desierto suele haber, todavía hoy, gente que roba. Se aprovecha que alguien está viajando en una zona desértica donde no hay policía, donde no hay calle, entonces lo esperan en una emboscada, lo asaltan y lo matan. Eso es lo que Jesús relató en la parábola del buen samaritano. Un hombre iba solo por un camino desierto y ahí lo agarraron y casi lo mataron por robarle. Peligros en el mar. Obviamente por tormentas en el mar, por... Bueno, no sé, quizás andaban los piratas también por ahí. Peligros entre falsos hermanos. Son peligrosos los falsos hermanos. Hay que andar con cuidado. Peligros entre falsos hermanos. Y muchas veces los falsos hermanos son los que desvían a los verdaderos hermanos, que quieren seguir fielmente al Señor y le empiezan con su lengua larga a influenciarlos, a decirle cosas que no son verdad, a aconsejarles cosas mundanas de la carne y un montón de cosas. Y los falsos hermanos desvían a los verdaderos hermanos del camino sano de Cristo. Y les hacen mucho daño también. Se le meten en las casas, en la vida privada, se abusan, se enseñorean, le dan órdenes. Buah, un desastre. Los falsos hermanos son muy peligrosos. También peligros, en trabajo, mucho trabajo, en fatiga, o sea, trabajaba hasta que se les acababa la fuerza, Pablo. Pero lo tenía que hacer. Veo cuando usted no da más. Y dijo yo, bueno, tengo que dejar acá el trabajo, pero había exigencia de seguir. Pero llegó un momento que era el límite y ahí aparecía la fatiga, es decir, ya no hay fuerzas. No trabajar hasta cansarse, no, trabajar hasta que ya no quedó fuerza alguna. Agotaste toda la energía. Ese tipo de momentos tuvo que vivir el apóstol Pablo. Y un verdadero apóstol de Cristo vivía así. Y los verdaderos predicadores de Cristo vivían así. Y así deben vivir los que dicen ser ministros de Cristo. Porque si no son ministros de Satanás, dice el apóstol Pablo. Si viven en la plena comodidad, en la abundancia, en la ostentación, en el confort, y donde no pasan ninguna aflicción, Pablo dice son obreros de Satanás, influenciados por los espíritus del diablo, para aprovecharse de la gente, para no tener que pasar ninguna de estas aflicciones. Trabajo, fatiga, mucho desvelo. Le dije que dormía poco el apóstol Pablo, a veces porque tenía que hacer mucha actividad y mucha enseñanza entre los creyentes, también tenía que trabajar en muchos de esos días, pero a veces el desvelo era porque estaba preso. A veces el desvelo era porque había peligros, él nombra los peligros también. Por lo tanto, no se podía estar durmiendo como las gallinas cuando baja el sol. Y dormir nomás, no. Tenías que estar atento y por lo tanto tenías que estar despierto. Lo perseguían, lo amenazaban de muerte, lo querían llenar de latigazo. Gente que se levantaba, tumultos de personas en contra de su vida, de lo que él hacía. Los desvelos muchas veces no eran porque dormía poco, porque no le alcanzaba el tiempo. Sí, a veces sí, pero a veces era por los peligros que tenía que enfrentar. Y por lo tanto mucho tiempo para dormir no tenía. En muchos desvelos, en hambre y sed. ¿Qué tal, el cristianito? Este sí que era cristiano, ¿Puede pasar hambre un cristiano? Sí. ¿Cuál es el problema? Es más, si pasás hambre
por ser cristiano, porque la situación de estar sirviendo a Cristo demanda tanto que a veces no hay para esto, no hay para el otro. Y en un momento quizás no hay para comer ni el tiempo, ni el lugar, ni la comodidad, ni el dinero. Está bien, no hay ningún problema. Es parte. No todo el tiempo, porque si todo el tiempo tenés hambre, te morís. Y si todo el tiempo tenés sed y no tomás agua, te morís. No, hubo momentos durante la vida de Pablo que le pasó. Y a veces tuvo abundancia, y a veces estuvo súper saciado de comida. Pero no siempre. En hambre y sed, en muchos ayunos. El ayuno era decisión personal, porque necesitaba que Dios lo guíe, le enseñe, y entonces, en vez de andar comiendo y comiendo y comiendo, ayunaba y estaba en comunión con Dios, ¿no? Y recibir, no estaba el Nuevo Testamento para que Pablo se empapara de la Escritura, estaba el Antiguo Testamento, pero tenía que recibir más conocimiento de Dios y de Cristo para darlo a conocer a las personas, ayudar a sus hermanos, prepararlos en el camino, y a los que son pastores y ministros, hacía todo eso. Pablo era por lo que se ve en las Escrituras, era una persona muy laboriosa, muy trabajadora para la obra de Cristo. Muy dedicada, muy comprometida. Por lo tanto, el tiempo no lo desperdiciaba. Y ahí aparecen los ayunos. En muchos ayunos, en frío y en desnudez. Desnudo no, pero con necesidad de ropa sí. Tener que vestir la misma ropa mucho tiempo no significa estar desnudo, pero sí significa que uno no puede cambiarse la ropa. Si en algún momento Pablo tuvo una muda de ropa, bueno, tenía que lavarla, secarla y después volvérsela a poner. ¿Te imaginas la incomodidad, no? No es nada gracioso. Y si tenía dos mudas de ropa, y bueno, tampoco es tan cómodo, porque tenés que tener una, te pones la ropa limpia y inmediatamente tenés que lavar la otra, y ya cuidado que no se te rompa, que no se te pierda, que no te la roben, porque mientras la lavás, la secás, o sea, el asunto es que no tenía un ropero lleno ni grandes mochilas para llevar gran cantidad de ropa. Por eso los momentos de desnudez que él explica, no es que estaba desnudo andando por la calle, por todos lados, porque si no lo iban a meter en la cárcel, sino porque no tenía suficiente ropa para andar cambiándose cómodamente, digamos, ¿no? ¿Entiende? Vivía modestamente, vivía con lo necesario, porque quería hacer la obra de Cristo, le tocó ser apóstol de Cristo, ¿qué va a hacer? Ahora, los creyentes tienen que aprender, porque esto lo aprendió de Cristo Pablo, no lo aprendió de otro hombre. Así que al cristiano, si le pasan estas cosas en alguna etapa de su camino con Cristo, no tiene que alarmarse, porque está puesto por el mismo Cristo para que estas cosas las podamos experimentar, vivir, porque nos transforman estas cosas con la fe. Sin la fe no, estás en el mundo y te vuelves loco con esto. Pero con la fe, estas cosas que Pablo nombra ahí, estas aflicciones, lo que hacen es transformarnos. Alimentan una criatura nueva que somos, no la criatura vieja. La criatura vieja huye de estas cosas, se espanta. La criatura nueva crece en estas cosas. En ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, no las puso, imagínense. Lo que sobre mí se agolpa, o sea que había más todavía. Pablo dice, ellos dicen que son apóstoles de Cristo, muy bien. Tienen que parecerse en esto, porque esto que les digo es un verdadero apóstol de Cristo. En ayuno, en trabajo, en desvelo, en cárcel, en peligro, en todo lo que dice ahí, ¿no?
Y además, usted dice, pero no puede ser que todos los ministros de Cristo tengan que vivir así. Bueno, lo van a tener que experimentar en algún grado, en algún nivel, en algún momento, en su vida, porque si no, no son ministros de Cristo. Tampoco tienen que ir a buscarlo. Estas cosas el Señor las va a poner delante de la vida de los ministros. ¿Por qué? Porque así lo quiere Cristo. Porque es su voluntad. Porque Él vivió así. Y quiere que nosotros seamos enseñados por Él. Él es el maestro. Si no, ¿para qué le llama maestro? ¿Para no aprender? Le voy a llamar maestro. Así hacían los chicos que eran vagos en la escuela primaria, ¿no? Ahí está el maestro. ¿Y qué hacían ellos? Tiraban papelito en la clase. Se distraían. Se iban al baño y no volvían. ¿Y entonces para qué decir que tenés maestro? ¿Para no aprender? Vino el maestro, le decían los padres. Sí, vino hoy el maestro, mamá. ¿Y aprendiste? Sí. No aprendió nada. Estaba distraído. Entonces, ¿por qué decimos que tenemos maestro si no queremos aprender de Cristo? Si tenemos maestro y se llama Jesucristo de Nazaret, aprendamos de Él. ¿Quién enferma y yo no enfermo? No, perdón, me equivoqué, verso 28. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día. Esto nunca dejaba de estar sobre Pablo como una carga. La preocupación por todas las iglesias, es decir, yo tengo la preocupación todos los días de que todos los creyentes puedan recibir buenas enseñanzas del Evangelio y me dedico a eso. Escribía cartas, viajaba, volvía, venía. Iba por todas las congregaciones que se habían fundado porque él predicó en aquellos lugares y las recorría. Todo el tiempo. Cuando estaba preso no, pero cuando estaba libre sí. Nunca se sacaba eso como responsabilidad sobre su vida. O sea que un cristiano verdadero siempre tiene una responsabilidad por delante. ¿Qué? Servir a Cristo, servir a la iglesia. Con los dones, con el tiempo, con los recursos, con la presencia que Dios le haya preparado. Todos los cristianos tienen que tener en mente el servicio a Cristo y a sus hermanos. No puede desligarse de eso. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Pablo era normal como cualquiera. En cuanto al cuerpo que se enferma, digo. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Cuando a un creyente se le está haciendo tropezar, Pablo lo está poniendo al lado de la enfermedad. La enfermedad es algo que vos no podés negarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque está en el cuerpo. La tenés, te duele, te molesta. Están los síntomas. Y a veces los síntomas los ven los demás, aunque vos no le digas que está enfermo, los síntomas lo ven. Y luego Pablo dice, ¿quién hace tropezar y yo no me indigno? Está haciendo referencia a los falsos apóstoles que le han hecho tropezar a los corintios. Frente a la enfermedad, ¿vos podés negarla? No. Porque la tenés en el cuerpo. Y cuando alguien engaña a un hermano, ¿vos podés negarlo? No. Porque la verdad no tiene razón de ser que Pablo ponga la enfermedad al lado del tropiezo. ¿Qué tiene que ver que yo me enferme con el tropiezo que la gente pone a los creyentes? ¿Qué tiene que ver? Tiene algo que ver. Como la enfermedad no se puede negar, porque si vos tenés un dolor en el cuerpo por una enfermedad, no podés negarla, la tenés, o sea, no podés hacerte el distraído. Cuando alguien tiene una enfermedad, nunca dice que no la tiene, dice, estoy enfermo de esto. Y cuando es sanado, bueno, dice que ya se sanó. Pero mientras tiene la enfermedad, la persona sabe que está enfermo, tiene los dolores, tiene los síntomas, tiene las dificultades, y por lo tanto la enfermedad es algo que no se puede negar y que hay que atenderla. Y Pablo después habla del tropiezo. ¿Quién hace tropezar a los creyentes y yo no me indigno? O sea, Pablo está diciendo,
¿Vos te pensás que yo me voy a quedar de brazo cruzado cuando yo sé certeramente, tal cual como una enfermedad se hace sentir en el cuerpo, cuando yo sé certeramente que están haciendo tropezar a mis hermanos? ¿Vos te pensás que me voy a quedar de brazo cruzado y no voy a hacer nada? ¿Inactivo? ¿Y que cada uno se arregle? ¿Y que Dios lo ayude? ¿Y que Dios sabe? ¿Y que Dios verá? ¿Y que el tiempo dirá? No, dice Pablo, no, eso son todas excusas de alguien que no es creyente. Si alguien hace tropezar a uno de mis hermanos, yo me indigno, me molesto, me inquieto, no me agrada y por lo tanto algo voy a hacer. ¿Qué es lo que está haciendo en el capítulo 11? Denunciando a los falsos apóstoles y haciéndoles ver a los corintios que un verdadero apóstol de Jesucristo, o en este caso de estos tiempos que vivimos ahora, un verdadero ministro de Jesucristo, tiene que tener en su vida la vida que Cristo preparó para los ministros, porque después los ministros del Evangelio le tienen que enseñar a sus hermanos la misma vida. Y es la vida donde el sufrimiento, con la fe en Cristo, alimenta, transforma, fortalece y hace crecer la nueva criatura que ha nacido en nosotros. En el mundo no, pero en Cristo sí. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. ¿Se dieron cuenta lo débil que somos, aún siendo ministros de Cristo? La debilidad humana, ¿la conocemos o no la conocemos? Sí que la conocemos. Y cuando vienen las situaciones como las que Pablo nombró, fíjese que todas las cosas que Pablo nombró ahí, cuando empieza el texto en trabajos muy abundantes, en azotes, en peligros, otro azote con vara, naufragio, en alta mar todo un día entero flotando en el agua, peligros en los caminos, de la gente, de los ladrones, de mi nación, de los gentiles, todos son cosas que uno no las puede tener bajo control. Se vienen encima y uno no tiene el control. No lo puede cambiar al instante porque no somos Dios para cambiar esas cosas. Las tenés que enfrentar. Tiene que pasar tiempo y tenés que salir en triunfo sobre eso, con la fe. Eso demuestra que somos débiles. Porque si a mí me sorprende una tormenta en medio del mar, y bueno, si yo no fuera débil, camino arriba del agua y como caminó Jesús y se acabó la historia, ¿qué me importa la tormenta? Si camino sobre el agua no me voy a hundir. Que ruja la tormenta todo el tiempo que quiera. ¿No es cierto? O si me traga el mar y soy como Cristo, ¿qué problema hay? Si hasta Jonás sobrevivió, que se lo tragó el pez, porque Dios estaba con él. ¿Cuál es el problema? No, somos débiles. No podemos enfrentar las calamidades que se nos puedan venir encima, así como Dios las podría enfrentar y cambiarlas, ¿no? Como cambió la tormenta, como cambió la falta de comida, multiplicó los panes, los peces, trajo los peces a la red de Pedro cuando no había ningún pez, caminó arriba al agua, calmó el viento, la tormenta, el mar. No, si fuéramos así, no seríamos débiles porque seríamos Dios. Pero no somos Dios ni nunca lo vamos a hacer. Si hay que gloriarse en algo, entonces me voy a gloriar en que soy débil. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. ¿De qué no miente? De todo lo que había pasado, trabajo, peligro, todo eso. No, de la debilidad. Él no miente reconociendo sus limitaciones como persona. Y aún como ministro del Evangelio, y aún como apóstol de Jesucristo. Dios sabe que me siento débil, que reconozco que soy débil, que sé que las situaciones en las cuales el Señor me pone para enfrentar en la vida, soy débil y solo puedo tomarme de la fe en el Hijo de Dios.
Dios sabe que en esos momentos soy débil y solo recurro a aquello que es poderoso, que es la fe en Jesucristo. Dios sabe que he vivido esos momentos confiando en Él. Eso está diciendo. Dios sabe que no miento, pero si estuviste en el naufragio y hay 40 testigos, ya los testigos dicen que no mentiste. Sí, pero los testigos no saben si yo confié en Cristo en esos momentos de debilidad del naufragio. Dios sí sabe. Yo pongo a Dios por testigo porque Él sabe que no miento. Cuando vos estás en la cárcel injustamente por predicar el Evangelio, ¿quién sabe cómo está tu corazón? En la confianza a Dios. ¿El carcelero? ¿Porque le cantaste 4 coritos? Sí, está bien que le canté 4 coritos al carcelero. Y al alguacil, y al fiscal, y al juez, al que te metió preso. Pero ¿quién sabe que tu corazón sigue confiando en Dios igual que si no estuvieras pasando la cárcel? Solo Dios lo sabe. Solo Dios sabe que no mentimos cuando pasamos tribulaciones, sufrimiento, y nuestro corazón sigue confiando en el Señor, igual que el primer día, y siendo agradecido, y manteniéndose en humildad. Solo Dios lo sabe. Dios sabe que no miento, dice Pablo. Esos momentos de peligros, de hambre, de nudez, frío, naufragio, amenazas de muerte, tumultos, cárceles, Dios sabe que mi corazón confiaba en Él. Y que si me sostuve fue porque Cristo es verdadero y es real. Y la fe que se puede poner en Él te ayuda en cualquier momento de la vida, inclusive el de la muerte. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, fíjese lo que relata al final. Esto fue cuando Pablo se convirtió en Damasco. Camino a Damasco, el Señor lo encontró, se convierte, lo deja ciego 3 días. Después va este discípulo Ananías, el bueno, porque hay un Ananías malo. Ora por mandato de Cristo, va a orar a Pablo y recibe la vista, recibe el Espíritu Santo y se bautiza. Y a partir de ahí en Damasco, Pablo, que ya es un creyente, empieza a predicar. Tanto predica que en la ciudad de Damasco lo buscaban las autoridades para meterlo preso y matarlo, porque él había sido enviado a Damasco para matar cristianos, para arrestar cristianos, pero se convierte a Cristo y ya no lo hace más. Y entonces había una emboscada para matarlo al amanecer. Damasco era una ciudad que estaba rodeada de pared. En la noche, cuando bajaba el sol, se cerraban las puertas y nadie podía entrar ni salir a Damasco. Así que cuando amanecía, iban a buscar a Pablo por toda la ciudad, sin abrir las puertas, y entonces lo encontraban y lo iban a matar. Se supo de esa emboscada, y los hermanos de la ciudad de Damasco le dijeron: Pablo, no vamos a dejar que te maten. No van a abrir las puertas, de acá no va a salir nadie, estamos adentro de Damasco, no va a salir nadie hasta que no te encuentren y te maten, así que ¿para qué quedarte acá? No tiene ningún sentido. Ahora en medio de la madrugada te bajamos por un canasto, porque la pared era alta, en un lugar donde no hay ningún guardia, te bajamos con un canasto hasta el suelo y escapate mientras es de madrugada, andate. ¿Usted se cree que Pablo no sentía la debilidad? Si no logro escapar, todos están de acuerdo para matarme, mis enemigos. ¿No se dio cuenta Pablo cuando recién se convirtió a Cristo de la debilidad como persona, como individuo? Y que tenía que confiar en Cristo para salir de una situación tan peligrosa donde ya al amanecer lo iban a encontrar y a matar. Y él lo relata, dice: en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Él estaba en Damasco, gobernaba. Damasco siempre fue una ciudad de gobierno, cabecera de gobierno, lo sigue siendo todavía. Entonces dice, el que estaba en Damasco en ese momento ejerciendo el gobierno de la ciudad, él mandó, dio la orden de que no se abrieran las puertas cuando salga el sol, para que yo no pudiera salir de Damasco, prenderme y matarme.
y fue descolgado del muro en un canasto, lo bajaron en un canasto los hermanos, de madrugada para que nadie vea, por una ventana, y escapé de sus manos. Él relata el primer peligro que atraviesa en su vida porque recién se había convertido a Cristo. Y cómo Dios sabe que en ese momento de debilidad, frente a una amenaza de muerte tan presente, porque salía el sol y lo iban a buscar y a matar, él relata cómo en esa situación de tanto peligro, recién convertido, no le quedó otra que confiar en Cristo, de que de alguna manera Dios lo ayudaría. Y Dios lo ayudó. Amén. Porque el asunto no era solamente bajar con el canasto al suelo y salir escapando en la madrugada. ¿Cómo sabés si no te siguen en el camino apenas sale el sol? ¿Cómo sabés si no mandan? Era un gobernador el que lo estaba buscando para matarlo. ¿Cuánto puede caminar en una madrugada? ¿Vos te crees que es fácil caminar en el desierto en una madrugada? No es fácil, no se ve nada. Aún cuando lo bajaron en el canasto y llegó al suelo en medio de la madrugada y se pudo ir Pablo de esa ciudad que tenía muros para que no lo maten, aún le quedaba mucho por delante de caminar y resguardarse para que no lo sigan apenas saliera el sol. Y para eso lo único que le quedó fue confiar en que Dios lo podía cuidar. Cuando los falsos apóstoles y los falsos ministros del Evangelio, que abundan hoy, no tienen la fe verdadera y tienen momentos peligrosos, no pueden echar mano a la confianza en Dios y la fe en Jesucristo, porque no la tienen. Y entonces echan mano del pecado, del abuso sobre la gente, de la manipulación, del robo, del ultraje a las personas, y hacen todas cosas malvadas contra ellas. Gloria a Dios. Muy bien. Vamos a orar. Repita conmigo esta oración. Diga así: Padre Celestial, en este día oí tu palabra y yo confieso que Jesucristo es el Señor. Y creo en mi corazón que Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que soy pecador y tú eres el único Salvador. Te ruego que me des tu Espíritu Santo y anotes mi nombre en el libro de la vida. Y renuncio a Satanás, a los demonios, al pecado, al mundo, a la enfermedad y a la muerte. Y te doy gracias, Padre Santo, por Jesucristo tu Hijo, mi Salvador.